A través de los años, la ciencia y la investigación nos ha llevado a descubrir muchas cosas nuevas sobre nuestro propio planeta, pero la ciencia y la forma de estudios que conocemos hoy en día no siempre ha sido así. Y es que, en verdad, sin evolución de estas ramas no habríamos podido llegar a la Luna o siquiera salir de la atmósfera de nuestro planeta. Pero incluso muchísimo tiempo antes de que pudiéramos salir de la Tierra, diferentes tipos de ciencias habían sido utilizadas a través de toda la historia de nuestra humanidad. Y una de las primeras formas de investigación en existir fue la alquimia. Y esto me parece un tema bastante interesante y seguramente a ti, si ya sabes de lo que es la alquimia, seguramente ya te estás empezando a emocionar por el tema. Por lo que decidí investigar un poco al respecto y contárselos a ustedes, Waffles. Pero antes de decirles en qué consiste la alquimia, debería de saber qué es la alquimia. Y pues básicamente lo que es que es un estudio o una doctrina experimental de los fenómenos químicos. Este método tuvo sus orígenes en Egipto hace muchísimos años, y se sabe porque muchos otros alquimistas alrededor de nuestra historia nos dicen que nuestra arte viene de Egipto o tiene una como cierta conexión con este lugar de alguna forma. Tú también puedes saberlo por el mismo nombre, alquimia, que al significa de, y kemia, que es el nombre antiguo que se le dio a la ciudad de Egipto, o sea, de Egipto, donde para esta cultura la alquimia venía de dios Tot, y muchas culturas de la humanidad, los dioses de la cultura estaban relacionados con fenómenos naturales y procesos naturales de nuestra propia tierra, por lo que literal como que estas personas le daban un poder divino a estas fuerzas de la naturaleza, y el arquetipo de este dios Tot es el del fundador de este tipo de experimentos llamados alquimia. Básicamente la alquimia como que fue lo que originó a la química, y lo que hoy conocemos como química, bueno, pues empezó como la alquimia, y ellos creían que este dios le regaló a la humanidad diferentes tipos de artes, además de otras cosas como arte, música, la escritura, geometría y otros tipos diferentes de matemáticas, convirtiéndolo en el padre de la alquimia. En este tiempo también tenemos a los griegos, que para ese entonces ya como que hacían exploraciones en el mar Mediterráneo, por lo que en algún punto estas dos culturas llegaron a conectarse, compartiendo información y aprendiendo el uno del otro. Y en algo que acordaban estas dos culturas es que existen múltiples dioses atribuidos a los diferentes sucesos naturales de la Tierra, y que estas deidades, por así decirlo, son los responsables de hacer que todas las cosas funcionen tal y como funcionaban. Y en el caso de los griegos, su versión del dios Tot era conocido como Hermes, que bueno, era para ellos el fundador de la alquimia. Existiendo muchos textos han sido atribuidos a este dios a través de la historia, juntando todos estos textos en un punto para crear el Corpus Hermeticum, que en sí es un libro fundamental del estudio de la alquimia, siendo pasado por todos los tiempos antiguos entre las personas que estudiaban esta rama, así como un tipo como, no sé, como de Biblia para ellos, por así decirlo, donde se les hablaba de las leyes y reglas del universo. Una de las razones por las que esta ciencia se le conoce como el arte de Hermes, por lo que en verdad esta ciencia tiene un origen, como ya mencionamos, en Egipto, y este conocimiento ha sido pasado a través de todos los años, de Egipto a la cultura griega, luego de los griegos a muchos países de lengua arábica, llegando al imperio persa y eventualmente a muchos países de Europa. Y es por esto mismo que a través del Renacimiento podemos ver la alquimia muy presente. Pero ¿cómo es que estos padres fundadores de la alquimia veían su propia ciencia? Y pues para esto podemos utilizar este texto antiguo para saberlo, que es básicamente el texto que comienza este viaje y que es la alquimia. Y si alguna vez has estudiado sobre esto, de seguramente sabes o debes de conocerlo. En este texto aparece una cosa llamada la tabla de Esmeralda, que algunas personas se atribuyen a Hermes y otras a Tot, y lo que básicamente se dice que contiene esta tabla es toda la filosofía y la práctica detrás de la ciencia, que si tú logras entender este texto podrás resolver todos los secretos de la naturaleza y comenzar a tener un aproximado del arte alquímico. Y es que ten en cuenta que la química, la física y todo esto que parece como que súper científico y como que desconectado de la humanidad, realmente lo que busca entender es la naturaleza. O sea, póntelo a ver, la química lo que busca es entender a las plantas, a la atmósfera, al cielo, el espacio, a la física también. O sea, como que casi siempre cuando pensamos en ciencia pensamos en una persona en un laboratorio lleno de metal y de instrumentos y computadoras, pero realmente la ciencia nació y sigue siendo instrumentos y una como que herramienta para poder entender la naturaleza y lo más natural de nosotros, que es cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras reacciones químicas, cómo funcionan nuestros sentimientos, cómo funciona el aire, cómo funciona básicamente todo. Entonces acuérdate que la ciencia lo que busca es entender la naturaleza. Y bueno, mirando esta tabla podemos entender cómo es que Hermes o Tot, dependiendo de a quién quieras tomar como tu padre fundador, creía que este tipo de arte funcionaba. En verdad esta tabla no es un texto tan largo y solamente está compuesto de algunos cuantos párrafos. En uno de estos párrafos
abajo se dice algo que me pareció muy interesante, donde básicamente dice que todo lo que está arriba corresponde a algo que está por debajo, y lo que está debajo corresponde a eso que está arriba, para lograr el milagro de esa como singular cosa. Esas son las palabras en las que básicamente empieza la tabla, y con esas palabras básicamente se describen los principios más básicos que conforman la alquimia. Y si estas palabras no te hacen como que mucho sentido y aún no entiendes por completo qué es la alquimia, no te preocupes, cabeza de nepe, porque para eso estoy yo aquí. Pero para entender un poquito más qué significa esto, tenemos que primero ver qué es lo que estas personas o alquimistas creían que era lo que estaba por debajo y por arriba también, qué es lo que esto significa para ellos y cómo es que corresponden uno con el otro. La mente, lo que significa por arriba de esto, algo que muchas culturas y creencias se refiere, es al cielo, y todo lo que estuviera en él, así como el sol, estrellas, planetas, etc. Y también donde se creía que habitaban los dioses, y bueno, sé que básicamente es este plano infinito en donde los dioses residen y desde donde proyectan sus acciones hacia nosotros, además de relacionarlo con cada persona. Y luego, por otra parte, lo que está por debajo es básicamente la tierra, donde estamos en este mismo momento y donde la materia física que lo conforman, así como el lugar de los mortales, o sea nosotros. Y es por esto mismo que en la tabla se nos dice que estas dos concepciones corresponden a una con la otra, o sea que el cielo existe por la tierra y la tierra existe por el cielo, por así decirlo, por lo que en verdad se cree que estas dos cosas en verdad son una sola, pero nuestra percepción de ellas hace que las veamos de dos formas diferentes. Pero bueno, que esta está sola y esto es solamente el resultado de la combinación de estos dos aspectos del universo, y que es lo que los padres de la alquimia veían como esta singular cosa. Tips para entender lo que tenemos que entender un poco de los principios alquimistas o alquímicos detrás de ella. Los alquimistas creían que todas las cosas que existen fueron creadas de alguna otra cosa ya existente, y es lo que ellos llamaban como materia prima, la materia principal de cierta cosa que se creía que era el origen de todas las cosas y de todo tipo de vida, que es bastante parecido a lo que tenemos hoy en día, que es la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero esta singular cosa o materia que da origen a todo es exactamente la cosa que todos los alquimistas en sus prácticas experimentos buscaban descubrir, y a su vez esta materia primordial única se dice que estaba representado por tres cosas, y de ahí obtenemos el concepto de trinidad de diferentes aspectos de la vida como religión y medicina, y la actividad tiene su propia trinidad de cosas para poder explicar cómo es que funciona, y estas tres cosas, bueno, son algo fundamental en el alquimista, que según esto se presenta en todas las cosas y en todo lo que hay. Llamaron estos tres principios por medio de unos nombres claves, y el nombre clave de la primera de estas tres fue sulfuro, que es representado como un triángulo con una cruz saliendo por debajo. Luego está disulfuro, que fue usado como un nombre clave para representar el alma. El segundo principio fue llamado mercurio, y su símbolo es muy extraño, por lo que les dejaré su imagen acá. Básicamente lo que hace referencia a este principio era el espíritu, y al tercer y último principal era la sal, y un símbolo básicamente es un círculo con una línea en medio. Este principio hace referencia al cuerpo físico, por lo que si queremos saber cuál es el principio único que da origen a todas las cosas, tendríamos que entender primero estos tres principios que la conforman, y para entender estos tres principios tendríamos que saber qué es el alma, el espíritu y el cuerpo. La cosa está en que cada quien tiene que, no sé, como que un entendimiento de estas tres cosas muy diferente, y muchas veces entre estas diversas percepciones no hay coincidencias. Incluso hay personas que identifican el alma y el espíritu como la misma cosa, y a lo que se refiere esto es que el alma la representa como la conciencia, el espíritu o mercurio como la mente, y el cuerpo como esos pensamientos estructurados para poder entender la realidad a través de nuestra percepción, aunque esta realidad en verdad no sea la real. Y bueno, viendo en retrospectiva todo esto, el alma es tomada como el causante de todo y responsable de hacer que todo esto suceda, por lo que viendo en comparación estas dos definiciones entre la materia primordial y el alma es esencial con básicamente la misma cosa, que es básicamente el causante origen de todo. Entonces bueno, básicamente los alquimistas eran los primeros que empezaron como que a experimentar con todas estas ideas. Bueno, ten en cuenta que en ese entonces no existían, o sea, las personas estaban en el mundo y no sabían qué carajos pasaba, por qué pasaban las cosas, por qué existían las cosas, por qué el cielo era azul, no entendían nada. Entonces como que la alquimia fue lo primero que empezaron a decir, bueno, pues a ver, hay que empezar a fijar una serie de reglas para poder entender pues la vida. O sea, si no, imagínate lo confundidos que estaban. Sí, estamos bastante confundidos con bastante preguntas que no sabemos la respuesta, como, no sé, de dónde venimos o si hay vida en otros planetas. Pues ten en cuenta que para ellos era un enigma todo, así, o sea, ¿por qué llueve? ¿Por qué la gente muere? O sea, literal no entendían nada de nada. Entonces, no sé, está bastante cagado que así fue como empezó todo, y que todo tenía que ver con cosas que tienen mucha similitud con lo que creemos hoy en día. Entonces, no sé, tú si hubieras estado en esa época, ¿hubieras sido alquimista o no? Luego, Cox Z Land dice: hey Wefer, tengo una pregunta. ¿Existe la posibilidad de crear agua en laboratorio? O sea, no reciclada, me refiero a crearla desde cero. ¿No puedes crear materia desde cero? O sea, por eso es una de las leyes del universo. Acuérdate que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo crear
crear... no sé por qué estas pinzas están aquí, pero bueno, yo no puedo crear estas pinzas de la nada. Para eso tuve que transformar este metal, que estuvo alguna vez en un mineral, en una mina, que alguna vez estuvo en un otro planeta, que alguna vez estuvo un meteorito. O sea, no puedes crear de la nada el metal que esté aquí. Pero lo que sí puede hacer es transformar de manera muy cabrona otra materia en esto. Por eso está, por ejemplo, el colisionador de hadrones, que lo que hace es chocar a la velocidad casi de la luz materia, para que esta, bueno, pues, al momento de chocar, pues se pueda como que crear materia. No sé exactamente bien cómo funciona, pero así pueden crear agua, según yo. Luego, Emanuel-0027. Hola, Rey Waffle. Mi pregunta es, muchas personas se preguntan qué pasaría si una persona liberara el 100% de su capacidad mental, pero yo me pregunto cómo o quién sabe cuál es el límite de la mente, como para medirla. No sé si me explico bien, espero que me respondas. Yo también siempre me he preguntado esto, es como, o sea, la gente me pregunta como, ¿qué pasaría si liberaras el 100% de la mente? Y es como, no sé, o sea, lo básico que se me ocurre es que podrías controlar todo tu cuerpo y tener acceso a todos tus recuerdos y a todo lo que tengas en el cerebro. Es como tendrías mejor acceso a cosas que has leído, tal vez memoria fotográfica, etc. También podrías controlar tal vez tus pulmones con más seguridad, o tu corazón podría hacer que se pare si quieres o no, etc. Pero eso de que, por ejemplo, podrías volar, la verdad es que no lo sé. O sea, no sé si tenemos la capacidad en nuestro cerebro de hacer eso, de meditar, alguna cosa así, como que, o sea, como que ese tipo de cosas, la neta, nunca he sabido cómo es o hasta dónde podríamos llegar. Por ejemplo, telepatía, no sé si tenemos la capacidad, ya sabes. No sé, está raro, como que tengo la misma duda que tú. Y por último, hoy es Frank-Rande que dice: Wefre, ¿jamás pensaste que por alguna razón PewDiePie se vuelva viral en India, en donde T-Series, bueno, donde es T-Series, y todos empiecen a suscribirse a PewDiePie devolviéndole la cima? Sí lo he pensado, y de hecho lo pensé desde que vi un video de PewDiePie donde él reacciona a un video que grabaron en la India, donde muchísima gente en la India sigue a PewDiePie. O sea, tiene un acento medio raro, pero muchísima habla inglés, neta. O sea, te sorprenderías. Entonces, pues sí, probablemente le vaya a caer mucha nueva audiencia a PewDiePie, porque pues literal es como que el canal más grande y es en inglés. Y muchísima gente de la India que ahora va a tener más internet y van a ser más usuarios, van a empezar a seguir a PewDiePie. Entonces, bueno, quién sabe.